Eugenio de Macenod, un hombre de fe arriesgada. Capítulo 2. ¿A dónde voy? Piedras en el camino. Yo las guardo todas. Un día voy a construir un castillo. Nemo Knox. El padre de Eugenio, el presidente de la Cámara de Comercio, fue muy influyente y defendió a la clase aristocrática muy fuertemente en la revolución aristocrática y parlamentaria de 1788, lo que algunos conocen como pre-revolución francesa, en la Provenza, la zona suroeste de la actual Francia, en donde nació Eugenio. Pero en 1789 el rey Luis XVI anuló los derechos feudales de la Provenza y exigió que fueran realizadas elecciones para la asamblea. El presidente, con su armadura de jurista muy rígida, su altiva seguridad de especialista y con una mentalidad de su linaje aristócrata propia de su categoría de parlamentario de su provincia, le permitió tener mucha influencia psicológica en su hijo. Y es que sabiendo eso, se puede valorar mucho más los grandes esfuerzos hechos por Eugenio más tarde para librarse de las huellas negativas de esa influencia. La crisis de la Revolución Francesa de 1789 marcó mucho la niñez, adolescencia y juventud de Eugenio, y su educación también sufrió las consecuencias de esa época inestable y precaria. Sus primeros 8 años echó raíces muy profundas en su tierra natal. Vivió en el Palacio Macenod con privilegios y facilidades, pero en 1790 la familia Macenod tuvo que abandonar para siempre esa casa, haciendo que el destierro fuese su escuela. Su primer exilio fue en el internado Borbón, que alguna vez perteneció a los jesuitas, en donde habían estudiado su padre y sus tíos. ¡Hola! Pero los rumbos de la educación en ese colegio ya no eran los mismos de antes. En esa época, los principios teológicos, políticos, sociales y pedagógicos eran de los doctrinarios, es decir, partidarios del doctrinarismo, teoría y acción política del liberalismo francés en la primera mitad del siglo XIX. Ya no eran más de los jesuitas, que habían sido extinguidos por Clemente XIV y despojados de sus bienes. ¡Fuera! 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 A medida que la Revolución Francesa avanzaba, se debió mandar a Eugenio lejos, pero asegurando su educación, pese a que era muy pequeño para ser sacado de casa. Pero el internado Borbón era lo más cercano que tenían a mano de acuerdo a su realidad aristocrática. O sea que no perdió tanto tampoco. Desde entonces, el niño Eugenio sufrió en su vida las consecuencias de esa revolución, pues llegó a este colegio en el tiempo de Pascua, ese tiempo en que la educación en el hemisferio norte ya lleva más del 70% de avance. Llegó a puro saludar. Claro. Y tuvo que llegar a equipararse a los compañeros que ya estaban más adelantados. Era imposible, era muy difícil. Esto fue un pequeño revés en su orgullo natural, en su personalidad, me imagino, un golpe al ego. Pues solo recibió un premio sencillo. ¿Sabes qué ganó? ¿Qué cosa? Ganó por memorización. ¿Y se le habrá olvidado? Sus padres no pudieron prever las dificultades que la revolución harían a sus estudios, pues pronto tuvo que abandonar el colegio Borbón de Aix, y su formación intelectual solo sería posible bajo el lema «Dios sabrá cómo», por los caminos de un largo y doloroso exilio. Su padre, en octubre de ese 1790, fue perseguido políticamente, por lo que tuvo que huir a destino desconocido. En enero de 1791, Eugenio retoma sus estudios en el colegio Borbón. Fueron solo unas pocas semanas de sosiego, pues su tío Carlos Fortunato de Macenod, en acuerdo con el padre de Eugenio, llega a Aix para buscar al niño y llevarlo a otra ciudad de Francia, la histórica Niza,
donde tendrá que seguir con sus estudios. Fue algo brusco, pero necesario, pues el señor de Macenot tenía miedo por la vida de su hijo y de toda la familia. Fue un momento muy fuerte para el pequeño niño Eugenio. ¡Qué duro! Por motivos políticos tenía que salir de inmediato y no podía despedirse de nadie. Claro. Nadie podría saber su destino, pues él iba a reunirse con su padre, que estaba prófugo. Muy peligroso, sí. Y entonces ya se manifestaba la fuerza de su carácter. ¿Cómo? Con el corazón lleno de tristeza y emoción, pidió ver a sus mejores amigos, los Revestre. Antes de partir, y controlándose, no dijo más que un buenas tardes. ¿Nada más? Nada Buenas más. tardes y nada más. Ah, sí. Después, la familia Revest dijo que se quedó admirada de la fuerza de voluntad y madurez de ese niño de 9 años en esas circunstancias tan al límite. ¿Y cómo no? Eugenio se quedó unos pocos meses en Niza, que en ese momento hacía parte de la administración de la península itálica con su dialecto propio, y no se sabe mucho sobre ese tiempo que el niño pasó allí. Pero la dificultad para traducir los textos latinos para una lengua extranjera lo llevó a una estrategia propia de su inteligencia astuta. Se quedaba en la entrada de la casa preguntando a los trabajadores que pasaban por allí sobre las expresiones italianas que empleaban. Arrivederci. Al mismo tiempo, hacía bien a su alma poética contemplar la belleza del mar desde su residencia, la casa Sauvigné. Como el destierro de los monárquicos se alargaba porque los jacobinos no lograban vencer, el padre de Eugenio, preocupado por la educación del hijo, consiguió trasladarlo al Colegio de los Nobles en Turín. Por medio de influencias aristocráticas, Eugenio se vio matriculado en el Colegio Real de Nobles de Turín, dirigido por los padres barnabitas, que tenían fama de hombres de ciencia e iniciados en los métodos modernos. El superior era el reverendo padre Leopoldo Scati, conocido por su valor humano y religioso, su sentido práctico, su autoridad paternal y firme, y su experiencia. Allí la mentalidad aristocrática de Eugenio recibió un refuerzo, pero aunque el padre Scati respetara el estilo aristocrático de un colegio reservado a los nobles, él trabajaba muy duro para profundizar el fervor religioso de los estudiantes y llevarles a la práctica de virtudes cristianas. En abril de 1792, en un jueves santo, el niño Eugenio hizo su primera comunión y el día de la Santísima Trinidad, el 30 de junio, la confirmación. Inteligente y esforzado, Eugenio, a pesar de la dificultad del idioma que no dominaba del todo, Scusi, che sto di pesto? ¿Qué cosa? de acuerdo con referencias, ocupó el primer lugar en su grupo. Quizás fuera un cierto orgullo nacional o tal vez el sentido del deber y pasión por el trabajo intelectual lo que lo impulsaba a superar a sus compañeros nobles, y no se dejaba influenciar por el ambiente superficial y más mundano que caracterizaba a los nobles de nacimiento. Por sus cualidades y espíritu de líder, a pesar de sus no más de 10 años, los maestros le dieron el liderazgo de la camarata. ¿De qué? Camarata es el alojamiento donde vivían. Estaba allí con otros 10 compañeros. Ejerció tan bien su liderazgo que cuando el duque de Berry visitó el colegio de los nobles, su alojamiento fue el escogido para ser mostrado en esa visita. ¡Wow! Aunque pudo reconocer su orden y pulcritud, al duque no le gustó para nada que un joven más nuevo y más sencillo superara a su hijo, un auténtico Borbón, 4 años mayor que Eugenio. Lo bueno es que años después, en Sicilia, la vida de estos dos compañeros sería marcada por una sólida amistad. ¡Qué lindo eso! Hay un episodio en estos primeros meses de la vida de Eugenio en Turín que llama la atención por la madurez de ese niño de 10 años. Sus padres, cuando lo trasladaron a Turín, consiguieron el servicio del primer cirujano del rey, el doctor Pinchinati. ¿Para qué?
para extirpar un quiste de su ojo izquierdo que lo desfiguraba mucho. Y cuando fuera programada la cirugía, lógicamente, sus padres se presentarían en Niza para dar su apoyo al pequeño Eugenio. ¡Qué ternura! Pues mira qué actitud muy rara tuvo el pequeño. Para no preocupar a sus padres, pidió con mucha insistencia al padre Scati que adelantara la cirugía. El padre Scati, aprobando esa actitud filial, hizo lo que él le pedía. Pero es bueno recordar que en 1790, siglo XVIII, la medicina no estaba muy adelantada. Claro. Una cirugía como la del niño necesitaba de un montón de aparatos que atemorizaban incluso a los adultos. Cuando el pequeño vio aquel arsenal de lancetas, bisturí, tijeras, tenacillas y otros más, su coraje se fue por el desagüe. Volvió corriendo para su habitación, pero allí, confundido y avergonzado, se arrodilló y pidió a Dios la fortaleza que necesitaba. Se enderezó y volvió pidiendo al padre Scati que el cirujano volviera. Y sin anestesia. ¿En serio? Eugenio se remeció todo, viendo al cirujano manejar tantos aparatos con vigor y precaución para extirpar todo el tejido adiposo de aquel quiste. Uy. Pero a pesar del dolor y de la pérdida de sangre, el muchachillo permaneció firme, causando admiración al médico, pues su coraje extraordinario le hacía más fácil su trabajo. Después, cuando sus padres llegaron, todo ya estaba hecho. No. Y sí, esto los llenó de alegría y orgullo al encontrarlos bien dispuestos, recuperándose. Así concluye la escena de la vida de Eugenio que compartimos hoy. Los esperamos para una próxima. Eugenio de Macenot, un hombre de fe arriesgada.